compañeros, estamos de nueva cuenta aquí trabajando con el ciclo de diésel. La clase, bueno, hace un rato, o la clase pasada, vamos así de nombrarlo, dijimos que estamos trabajando con aire, que tenía un CP de 7 medios de R, un CB de 5 medios de R, y habíamos dicho que se les quedaba como actividad complementaria el calcular o pasar los 0.5 kilogramos de aire a moles. Bien, entonces, ya que lo hicieron, bueno, entonces ya vamos a empezar con el estado 1, ¿sí? Para ver todas las coordenadas o propiedades, perdón, características que tiene este estado, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el estado 1. Estado 1. El problema habíamos dicho que nos daba ya la presión y la temperatura. Pero 900. Ajá, la temperatura de 15.74 grados Celsius. Y ya. ¿Ok? Bueno, esto hay que convertirlo a Kelvin, a temperatura absoluta. Entonces, por favor, ahí, entonces, 273.15 más 15.74, 288, ¿no? 288.9. ¿Sí? 0.9 kelvins. Ahora, ¿qué pasa con el volumen? Vamos a calcular el volumen, ¿no? Usando la ley de los gases ideales. Recordemos la ley de los gases ideales, que es ¿sí? Esa de ahí vamos a despejar el volumen. Bueno, vamos a hacerlo acá. Volumen es igual a nRT sobre T, ¿sí? O sobre presión. Aquí está, el despeje. Entonces lo que tenemos que hacer es nada más sustituir, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí estoy sustituyendo N, la constante de los gases, la temperatura, es decir, la temperatura 1, la presión 1, y únicamente, compañeros, nos queda hacer el cálculo, ¿no? Entonces, o la operación. Bueno, ok. ¿Cuánto te da Carla? Bien. $428. 428.55 litros, ¿ok? Bueno, entonces voy a anotar esos datos aquí en el ciclo, de tal manera que que ya pueda borrar aquí porque tenemos escaso espacio, entonces voy a borrar. Bien, entonces voy a anotarlas, esas coordenadas que
ya obtuvimos. Damos la presión 1. Atmósferas y la temperatura de 288. Bien, entonces ya tenemos las condiciones para el estado 1. Ahora, ¿qué sigue? ¿Sí? Bueno, calcular el estado 2, profesor. ¿Sí? Ah, muy bien, perfecto. Sí, nos toca calcular el estado 2. Tienes 10. Ándale, vete a tu lugar. Entonces, ahora sigue el estado 2. Entre el estado 1 y el estado 2, ¿sí?, hay una compresión adiabática. ¿Sí? Entonces, debido a que tenemos esa compresión adiabática, pues nos resta calcular el volumen 2. Ahora, yo les había comentado que la relación de compresión era de 17. Era volumen 1 entre volumen 2, esto es de 17. De aquí podemos calcular el volumen 2, porque conocemos, bueno, el valor de R, que es 17, y nada más despejamos, porque conocemos también B1. Ok, entonces sería B1 entre 17. ¿Sí? Es decir, queremos conocer este volumen. Ok, entonces, bueno, ahí por favor. Entonces divídanlo entre 17 y les da 25, ¿no? 5.20 litros. Bien, entonces ya tenemos el volumen. Vamos ahora a calcular la presión. La presión en el estado 2. Recuerden, con la siguiente expresión, le conoce como es la ecuación de Poisson. De ahí despejamos la presión 2. Bien, y ya nada más nos resta sustituir. Ojo, no estoy poniendo las unidades por el espacio, pero, por ejemplo, en el estado 1, recuerden que hice lo de la ley de los gases ideales, pues obviamente teníamos moles, en el caso de la N, teníamos la R que valía litros por atmósferas sobre mol Kelvin, la temperatura que estaba dada en Kelvin y la presión en atmósferas. Se eliminan unidades y nos quedaba en litros. Ahora aquí, punto 95 atmósferas, aquí le voy a poner atmósferas, en algunos casos no se lo voy a poner debido al espacio, les repito, pero no es porque se me hayan olvidado. A ver, B1 entre B2, ¿cuánto vale eso, Mariana?
Ajá, 17. Perfecto. Así es. Entonces ahí está, ¿no? 0.95, 953, perdón. 0.953 atmósferas por la relación de compresión elevado a la 1.4. Bien, háganlo por favor. ¿Cuánto les da? Ajá. Ok. Ok. Ujú. 50.31. ¿Sí, Brenda? 50.31, ¿verdad? Ujú. Profe. ¿Qué pasó? ¿De qué tiene duda? Nos hace falta la temperatura. Oh, claro. Sí, eso vamos a hacer. ¿Quieres pasar el pizarrón? No, no quiero. Bueno, ya está bien, no te preocupes. Vete a sentar. Sí, profe, me voy a sentar. Bueno, ya, el doctor Jamón se fue a sentar. Vamos ahora a calcular la temperatura. Anoten esto, por favor, porque lo voy a borrar. A ver, entonces, volumen 2. Voy a anotarlo aquí. Presión 2. La pongo 30 atmósferas. ¿Mm? Vamos con la temperatura. Bien, entonces hay que despejar la temperatura 2, compañeros. Ajá, la temperatura 1, 288.9 kelvins por B1 entre B2, que vale 17, ¿recuerdan? Elevado a la 0.4. Bueno, entonces vamos a hacer esta, esta operación. Ahí háganlo por favor en su libreta. Y hacerlo yo aquí. 88.9 elevado a la 0.4. Ok, a ver. ¿Cuánto te da Fernanda? A ver, 897. Ajá, perfecto. 897.27. Muy bien, Fernanda. 897.27 Kelvin, ¿no? Entonces, eso por favor, anótenlo también porque ahora vamos a dar paso al estado 3. Entonces, queda 897.27 kelvins. Bien, ahora vamos al estado 3.
Ahora, ¿qué pasa con el estado 3? Bueno, el estado 3, la presión es la misma, ¿no? Que en el estado 2. Entonces tendríamos ya sin problemas que P3 es igual a P2 y esto es igual a 50.31 atmósferas. Y vamos a ver. Tenemos también, nos da el problema, la temperatura máxima. Temperatura máxima, ¿no? A ver, doctor Jamón, ¿cuál es la temperatura máxima que dice el problema? Oh, deje ver mi libreta. A ver, pues, ve tu libreta. 1950 grados Celsius. Sí, efectivamente, 1950 grados Celsius. Sí, sabía. Entonces, tenemos que la temperatura T3 es de 1950 grados Celsius. Y por favor, conviértalo entonces a Kelvin. ¿Ok? Eso les queda de 2223.15, ¿no? 2223.15 kelvins. Bien, ahora vamos con... sigue el volumen. Usemos la ley combinada de los gases para que la ocupen o hagan su aplicación, ¿no? Y se les vaya quedando. Recuerden que la ley combinada era P2 entre T2 es igual a P3 entre T3. Bien, como estamos hablando de que en ese proceso hay una presión constante, entonces las dos presiones se eliminan. Entonces, me queda aquí B2 entre T2 es igual a B3 entre T3. ¿Sí? De ahí nada más nos queda despejar B3. Y sustituir T3, que sería 1950. Perdón, sí. 2200, sí. Se ocupa la temperatura absoluta, 2223.15 por... ¿qué es ¿dónde estoy? B2 entre B3. Espérame. No, perdón. A ver, es Sí, entonces tenemos aquí, esta es temperatura 3 y lo dividimos entre la temperatura 2. Aquí está, de 897.27. Bien, por B2. B2 que es 25.2. Ahí está. Y entonces B3 nos queda como, a ver, por favor, háganlo ahí en su libreta. Entonces les queda, a ver, 223.15 por era esa B2, 25.2, ¿no? Ahí está, 62.43. 43 litros. ¿Ok? Bueno, entonces,
Entonces voy ahora a anotar lo que me hace falta, que es aquí. Ya la presión ya está anotada. La temperatura también ya la sabemos por dato del problema. Y ahora el volumen 3, que es de 62.4, bueno, .43 litros. En el caso de la temperatura 3 es de 2223.15. Bueno, vamos con el estado 4, compañeros. Vamos con el estado 4. Estado 4. En el estado 4, entonces, ya conocemos el volumen, ¿no? Porque es igual al volumen 1, debido al proceso isocórico o isométrico que existe entre esos dos estados. Bueno, entonces ya el volumen 1. Ahora nos toca conocer la presión. Tenemos que conocer la presión. Vamos a ocupar la ecuación de Poisson, en donde tenemos que es B3, la gamma igual a P4, B4 a la gamma. Bien. Ahora, nada más tenemos que despejar de ahí. B4 es igual a B3 entre B4. Ahí está. Bueno, entonces sustituyan por favor la presión 3, que ya también que es de 50.31, ya la conocemos. Volumen 3, que aquí está, 62.43. Y volumen 4, que será igual al volumen 1. Bien, elevado a la 1.4. Entonces, por favor, háganlo ahí en su libreta. A ver, 50.31 por 3 de 62.43 entre 428.55 elevado a la 1.4. Bueno, eso me queda, o ¿cuánto les queda? Vamos a ver. Les queda 3.4, ¿no? De presión. .4 atmósferas. Voy a anotarlo. 3.4 atmósferas. Aquí. 3.4 atmósferas. Bien. Bueno, finalmente lo único que nos hace falta para conocer las coordenadas de todos los estados es la temperatura en el estado 4. Bien. Vamos a hacer la temperatura. Me queda T3, B3 a la gamma menos 1 es igual a T4, B4 gamma menos 1. Bien, despejen de ahí por favor T4, entonces T3, B3, bien, la temperatura 3, 2223.15, ¿no? Bueno, el volumen 3, aquí está. Volumen 4, que es este. Y 1.4 menos 1. Bien. Y tan. Bueno, vamos a ver. Entonces,
A ver. A ver, dijo el ciego, ¿no? Ok. 4, 3. Aquí son 428.55 como volumen 4 elevado a la 0.4, ¿no? Me da 1028. ¿Sí les da eso? 1028 1028.8. 1028.8 kelvins. Y ya de esa manera conoceríamos todas las coordenadas de los estados. Vean, compañeros, que bueno, tenemos la menor temperatura en el estado 1, después aumenta la temperatura aquí a 897, después tenemos un aumento significativo en la temperatura, es la temperatura más alta del ciclo, en el estado 3, y hay un descenso posterior en el estado 4, ¿ok? De tal manera que estas isotermas están delimitando a el ciclo de Diésel. Bien, ahora lo que sigue a continuación es encontrar el calor y el trabajo en cada uno de los procesos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer eso a continuación. Bien, entonces vamos a dar paso ahora al cálculo de los calores y de los trabajos, ¿ok? Bueno, a ver, nada más déjame anotar algo. 2.4. Perfecto. Vamos a empezar. Entonces, a ver, Carla, tú que eres la consentida en la materia, ¿no? La termodinámica te ve, te dice, oh, he encontrado a Carla. Y la termodinámica tiene que hacer muchas preguntas, ¿no? Una de esas preguntas, Carla, es ¿cuál es el calor en un proceso de expansión, perdón, de compresión adiabática? ¿Cuál es el calor ahí? ¿Cuánto vale? A ver, Carla, te escucho. Carlos no sabe, profesor. Carlos no sabe. No, sí sabe. Déjala. A ver tú, respóndeme. ¿Cuánto vale el calor en un proceso de compresión adiabática? Es decir, el proceso del estado 1 al estado 2, doctor Jamón. O déjeme ver. Sí, te escucho. Te escucho, doctor Jamón. Dime, por favor. Ya se fue. No supo. Vale 0, ¿no? Vale 0. ¿Sí? El calor de 1 a 2 vale 0. Bien. El trabajo. Vamos por el trabajo, jóvenes. ¿Sí? Eso es por lo que ya habíamos dicho hace unas clases y que tienen ahí en su libreta, ¿no? En una tabla. Dijimos que era su tabla de oro, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo mismo, ¿eh? Ojo.
déjame acordar. ¿Cuánto puse? CB era 5 medios, ¿no? 5 medios de R. Ahora, delta T, ojo, temperatura, es decir, temperatura final menos inicial. La final es la del estado 2, la de 897. Y la temperatura inicial, 288.9. Menos 288.9. ¿Sí? Bien. Entonces, por favor, hagan esa operación en su calculadora. 5 medios por 8.314 por 897.27 menos 288.9. ¿Cuánto te da? A ver. Menos 217.999.3 joules. ¿Sí? Menos 217.999.3 joules. ¿Ok? Entonces ya está el calor y el trabajo en el estado, en el proceso de compresión adiabática. Bien. Entonces, por favor, anoten esos datos porque vamos a borrar y porque tenemos que seguir con el siguiente proceso, ¿no? El proceso adiabático, de 2 a 3. Proceso isobárico, de 2 a 3. A ver, en el proceso isobárico, el calor, ¿cómo se calcula? Ya lo habíamos comentado, ¿no? Que ese proceso, el calor está relacionado con el delta H, ¿no? Entonces, eso, recuerden, tiene una relación con la CP de el sistema. En este caso el sistema viene siendo el gas, el aire que está ahí encerrado en el cilindro y en el pistón. Bien, entonces la expresión es la siguiente, recuérdenlo. Ajá. Bien. Medios, perdón, no, son 7 medios aquí. Ahora, ahí sería 2223.15 menos 897.27, ¿sí? Para la temperatura. Entonces, ¿cómo está la sustitución de los datos? 17.24 por 7 medios, porque es CP, por R, que es 8.314, por la delta T, 2223.15 menos 897.27. ¿Sí? ¿Cuánto les da eso? $665,149.9
joules, ¿no? Ajá. Sí, eso es para el calor. Vamos con el trabajo. De 2 a 3. Recuerden que es presión por delta B. La presión que es constante es de 50.31. Por delta B, que es 62.43 menos 25.2. Porque estoy trabajando con este proceso. Recuerden, cuando tenemos un proceso isobárico, la expresión para el trabajo es presión, es la presión constante que está presente en ese estado, o bueno, en ese proceso, perdón, por delta B, es decir, la diferencia de volúmenes. Entonces, como la presión es constante de 50.31, entonces pongo 50 por B2 menos B3, volumen final menos volumen inicial, 62.43 menos 25.2. Aquí está. ¿Sí? Si yo hago el análisis dimensional de esto, me va a quedar ¿qué? ¿Qué me va a quedar? O sea, esto es atmósferas, ¿no? Bien. Esto me va a dar en litros. En litros. Entonces, ese trabajo me quedaría en atmósferas por litro. Bien. Yo tengo que transformar esas atmósferas litro a unidades de energía, a joules. De por sí, bueno, en sí litro-atmósferas es una unidad de energía, pero yo la prefiero tener en joules, ¿ok? Entonces, un truco fino y elegante, así decía mi profesor de cálculo diferencial en Chapingo, el profesor Arenas, un truco fino y elegante, es el siguiente. Multipliquen por 1, ¿sí? ¿Y qué significa por 1? Es decir, la R de los gases entre la R de los gases. La R en el numerador va a ser la de 8.314 y la R en el denominador 0.082. ¿Sí? Si ustedes hacen el análisis dimensional, ahorita lo voy a hacer aquí y después de esto voy a hacer esto que les menciono, el análisis dimensional, para que vean que sí sale, ¿no? Ahorita voy a dar únicamente el número y ahorita hago el análisis dimensional, para que vean. Ajá. Aquí está, por 1. R entre R. No hay alteración. ¿Sí? Y entonces, esto me queda, si yo hablo del trabajo, de 190.041, ¿no? .67, bueno, .7 joules. .7 .7 joules. Bien. Entonces tenemos ya el calor de 2 a 3 y el trabajo, ¿sí?, de 2 a 3. ¿Dudas? ¿Dudas, compañeros? Profesor, quiero que me explique esto de la R. Sí, a ver, es un lado. Sí, me tapa la cámara la señorita. Vamos a ver lo de la R, ¿sí? Lo que les decía.
decía yo que tenía litroatmósferas, ¿no? Bueno, atmósferas. Atmósferas por litro, era lo que inicialmente yo tenía, al multiplicar la presión constante por ese delta B, ¿bien? Bueno, ahora, voy a colocar las unidades de la R, la de 8, que tiene un valor de 8.314. Bien, ahí yo tengo esa R. Y voy ahora a anotar la R que tiene las otras unidades, la de litroatmósferas mol Kelvin. Capichi, capichi. Sí, bueno. Vamos a eliminar unidades, ¿sí? A cancelar unidades. Sí, atmósferas con atmósferas, litros con litros, mol con mol, Kelvin con Kelvin y tan tan, me queda joules.